Hablemos de este tema a fondo. Le agradezco mucho a Alejo Campos, director de la organización internacional Crime Stoppers, organización internacional dedicada a la prevención del delito, consultada por la ONU y que ha trabajado con Interpol y agencias multilaterales. Alejo, gracias por esta charla. Muy buena tarde. Buenas tardes, Michelle. Gracias a ustedes por convocarnos a conversar sobre estos temas. Seguramente muchos cuando escuchan, bueno, el Departamento del Tesoro sanciona, pero ¿cómo sancionar desde Estados Unidos a México? ¿Cómo sancionar a funcionarios mexicanos? ¿Y cómo involucrar a, por ejemplo, una exalcaldesa, que ese es un tema de relevancia nacional, sobre todo porque se trata de una exalcaldesa que es actual diputada federal con funciones del partido Morena? Alejo, ¿cómo lo ve usted? Tuve la oportunidad de vivir en Rosarito y estar destacado ahí durante un año, hace años atrás, en Sí. Tijuana especialmente y en la cercanía, así que es un caso que conozco de cerca la situación de Baja California Norte. Creo que es importante que esto empiece a suceder desde el Departamento del Tesoro, digamos, desde el gobierno de los Estados Unidos, pero también hay que mirar con muy buenos ojos la cooperación del gobierno mexicano en también hacer esa actividad recíproca de también bloquear en forma preventiva algunos bienes de estas personas o de estas empresas. Al final recordemos que la única forma de contrarrestar los efectos del crimen organizado realmente es ir en contra de sus activos. Al ir en contra de sus activos estamos hablando de propiedades y de dinero que ellos tienen en varios países, lo que estamos haciendo es debilitándolo y por lo tanto darle más oportunidad a la persecución criminal de nuestros países para contrarrestar sus efectos y realmente acabar con ellos. Entonces es sumamente importante que esto ya empiece a pasar y esperamos que sea simplemente la punta de un iceberg que pueda determinar otros implicados en estos temas. Así es, y como bien mencionas, y lo quiero retomar, es la acción de la Secretaría de Hacienda de obviamente bloquear administrativamente a estas algunas personas y empresas señaladas como una medida pues de prevención, de investigación, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que en el caso de la diputada federal pues no había pruebas de momento, aunque hay que esperar a ver qué dicen las autoridades. Y esto me lleva a preguntarle a Alejo, porque queda claro que en esta ocasión el gobierno de México hace público y llamó la atención cómo lo hizo a través de un comunicado y eso nos da a entender y nos explica que tiene conocimiento pleno de las acciones de Estados Unidos y hay coordinación. ¿Cómo ves el anterior sexenio? ¿Había o no había? ¿El gobierno de México se enteraba o simplemente no lo publicaba? Porque claro que el Departamento del Tesoro en otras ocasiones ha anunciado sanciones como esta. Sí, el Departamento del Tesoro y el gobierno de los Estados Unidos, más allá del gobierno del partido que esté de turno y principalmente la OFAC, siempre ha sido muy activa y muy buena en su trabajo que hace en generar estas listas. Bueno, hay varias listas por parte del Sí, gobierno de Estados Unidos que mundialmente se hacen públicas de aquellas personas que están vinculadas a temas de corrupción, a temas de terrorismo, a temas de blanqueo de capitales, a temas de narcotráfico o aquellos temas que en definitiva lo que hacen es poner en riesgo la seguridad de los Estados Unidos. Pero lo que estamos viendo ahora, evidentemente, es una reacción muy positiva por parte del gobierno de México, en particular trabajando de la mano con los Estados Unidos, en cuanto a ujú, hacer recíproca esas acciones y esas alertas también en el territorio mexicano, porque si no, de nada tiene efecto. Al final, si se va a proteger al propio mexicano dentro del gobierno mexicano con estas acciones, no tiene sentido que sea en forma unilateral. Y recordemos que este tipo de acciones no solo pueden venir de los Estados Unidos, sino que también pueden venir de otros países, principalmente de los que conforman la Unión Europea, que también tienen acciones similares que pueden ir sí, tomando. Hoy en día las rutas de la cocaína principalmente y del sí. crimen organizado en materia de contrabando, en materia de trata de personas, son transnacionales, son globales, van y vienen hacia Estados Unidos, van y vienen hacia Europa, hacia Asia. Entonces también estos otros continentes y estos otros países pueden tomar estas medidas y qué bueno sería que el gobierno de México continuara también haciendo esto recíproco dentro de la jurisdicción mexicana. Ahora que mencionas, Alejo, otros delitos como la trata de personas o el tráfico de otro tipo de drogas, a lo mejor no con mucha demanda en los Estados Unidos, como el fentanilo, por ejemplo, que en el caso de México, ¿qué otros frentes están abiertos? Y donde seguramente el Departamento del Tesoro o el gobierno de Estados Unidos investigará para dar con responsables y exhibir a aquellos que tienen nexos con los cárteles de la droga. Sí, yo creo que es importante mencionar acá que hoy en día no podemos hablar únicamente de narcotráfico o de cárteles, estamos hablando de un fenómeno llamado convergencia criminal, en donde los diferentes grupos criminales que conocíamos hace una década o tal vez 15 años atrás, hoy en día están trabajando todos juntos. Hay una convergencia de ellos, entonces los narcotraficantes con los contrabandistas, con los tratantes de personas, con los traficantes
también de migrantes con los traficantes de armas. Están trabajando todos juntos en una especie de gran familia criminal, aprovechando el control de las rutas que tienen, porque lo más importante aquí en estas estructuras criminales es la identificación y el control total de las rutas, y obviamente eso también se hace con la concurrencia o con la facilitación de la corrupción. No solo a nivel, digamos, de corrupción pública, sino también de corrupción privada, porque cada vez más, digamos, el sector privado forma parte de este engranaje de la corrupción, de la cleptocracia, lo que le llamamos hoy en día, que hace Sí. posible que el crimen organizado traspase fronteras. Entonces, no solo hablamos de narcotráfico, hablamos de un conjunto de delitos que están dejando muchísimo dinero a las estructuras criminales, recordando que el único objetivo del crimen organizado es generar grandes cantidades de dinero, luego lo necesitan lavar y esto al mismo tiempo genera otro activo para ellos que es el poder. El poder que puede ser poder político, puede ser poder en lo público o en las grandes corporaciones, no solo mexicanas, sino transnacionales. Así es. Alejo, ahora permíteme retomar aquello que mencionabas, que viviste en Rosarito y conoces perfectamente Baja California. Como sabes, es objeto de investigación de Estados Unidos, es un objetivo prioritario para México por cancelaciones de visas a funcionarios, porque los se busca de la patrulla fronteriza están concentrados de forma binacional, sobre todo en esta zona. ¿Consideras que es de prioridad para México y Estados Unidos investigar qué está pasando actualmente en Baja California? Y no solo tiene que ver con Baja California, ¿verdad? Al final es una frontera muy grande la que México tiene con los Estados Unidos, muy porosa en algunos puntos, muy difícil de controlar en otros, y obviamente las ciudades fronterizas como Tijuana, por ejemplo, que además tienen una vida transfronteriza todo el tiempo de intercambio, que hay obviamente intercambio cultural entre poblaciones, cultural, económico, político, de todo tipo dentro de lo legal, pero también, digamos, el crimen organizado aprovecha estos espacios para actuar en forma ilegal. Entonces creo que en la medida que las grandes ciudades fronterizas de México con los Estados Unidos se puedan empezar a blindar y a Ujú. limpiar y a depurar en materia de seguridad con la cooperación de ambos países, de ambos lados, creo que es sumamente importante para la seguridad de ambos países. No solo es un tema de los Estados Unidos, son temas fronterizos que además afectan a la población inocente, trabajadora, que está viviendo en Baja California, que vive en Sí. Tijuana y que también, digo, ha pasado por una ola de violencia muy grande, que siempre Tijuana ha tenido a veces momentos de mayor paz, momentos de mayor violencia. Entonces, al final, los que siempre están en la línea de fuego es el ciudadano común y corriente trabajador que queda en el medio de estos grandes enfrentamientos de los cárteles, y repito, no solo de los cárteles, sino de estas estructuras criminales que hoy en día se dedican a de todo un poco, a todo aquello que les deje dinero con bajo riesgo criminal, pues Así ahí es. van a buscarlo. Ahí es, y es donde obviamente se concentran las estrategias de las autoridades. Alejo Campos, un placer platicar con usted y espero podamos más adelante seguir analizando y debatiendo este tema. Gracias a ustedes. Gracias, muy buena tarde. Alejo Campos, director de la Organización Internacional Crime Stoppers, organización internacional dedicada justamente a la prevención del delito, consultada por la ONU y que ha trabajado en Interpol también y agencias multilaterales. En el caso Baja California, el reflejo también de lo que ocurre en otros estados. Bien lo decía Alejo, no solo Baja California, está en la frontera, está Sonora, está Coahuila, está Nuevo León, que enfrentan los mismos problemas que está viviendo actualmente Baja California. Y sobre la investigación, esto sí hay que resaltar y llamar la atención, y lo dicen los analistas, la forma en la que el gobierno de México está tomando este diagnóstico y trabajando con el gobierno de Estados Unidos para resolver estos problemas que involucran seguramente una red muy grande de funcionarios involucrados. Vamos a